4. De las primeras personas a las que les conté sobre mi ingreso a MUFON fue a uno de mis mejores amigos, Carlos, con quien además somos primos en tercer grado. En 1989, Carlos vivía también en Victoria, bastante cerca de mi casa. Compartíamos, y aún lo hacemos, gustos en música, gente en común y una colección de la revista Pillán, que era una publicación juvenil de la Fuerza Aérea de Chile. En la lista de nerdeces no puede faltar el gusto por la aviación. Es otro de los esenciales, tal vez junto a los trenes y el rock progresivo, partes de una misma aritmética. Y a Carlos también le interesaban los ovnis, aunque no a mi nivel de enfermedad. Weón, debe haberme dicho cuando le conté lo de MUFON. Tienes que hablar con mi abuela Carmen, que te cuente su historia. ¿Qué historia? Mi abuela tuvo un encuentro cercano del tercer tipo cuando chica. Se les apareció un nórdico, aunque ella no tiene idea de esas cosas. Sale, debo haberle respondido. En serio, ¿te acuerdas de esos buzos Haddad rojos que teníamos con mi hermana? Se vestían como los hijos de Ben Stiller en Los excéntricos Tenenbaums. Cuando recién nos los compraron, fuimos donde la abuela y ella nos dijo: Carlitos, imitando la voz de su abuela, qué linda la ropa que traen. Me acuerdo cuando vi por primera vez uno de esos trajes. Yo debía de tener como 10 años. Obviamente le contesté que eso era imposible, porque los buzos Haddad eran nuevos y antes no existían. Y mi abuela dele con que los había visto, que los usaba un gringo extraño que se les apareció en el campo cuando era niña. Ahí nos contó su historia. En serio, Chortega, así me decía por Pancho Ortega. Estoy seguro que mi abuela tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Es muy buena su historia. Pensé que te la había contado. No. Ahí tienes tu primer caso. Te vas a ganar el Pulitzer con él. Y efectivamente, eso fue mi primer caso, por llamarlo de algún modo. La señora Carmen tenía 75 años. Era la mamá de la madre de mi amigo Carlos y además prima de mi abuela Graciela, así que de algún modo éramos parientes, aunque no muy cercanos. Nacida en 1925, y aunque habíamos hablado pocas veces, ella sabía perfectamente quién era yo. Al principio no entendía mucho mi interés por su historia. También le parecía una tontera sin demasiado sentido, porque lo del gringo no era más que una anécdota de su niñez. Lo único que le seguía llamando la atención de aquel personaje era que se vestía como los lolos de ahora y que parecía un ángel. Tal vez era un viajero del futuro. En la revista Pillán hablan de esa teoría, decía Carlos con entusiasmo. Puede ser, no sé. Al final la señora Carmen accedió a juntarse conmigo y a contarme su historia, que le repito lo que le dije a Carlitos, no tiene nada de raro, pero ustedes saben más de estas cosas, así que si quiere que se la cuente, se la cuento. Oiga, Panchito, ¿cómo sigue la Chelita? La Chelita era mi abuela Graciela. Mejor, aunque ya no puede caminar. Mi abuela paterna, prima de la abuela de Carlos, sufría de artritis y ese mismo año, tras caerse en el patio de su casa en Traillén, se había roto las 2 piernas. Los doctores no creen que vuelva a caminar, así que está en silla de ruedas. Pobre, con lo que le gusta moverse a la Chelita. Yo creo que se va a deprimir y se va a morir. Dios la espere en su santo reino. Bien dicen que la honestidad no es rentable, pero se agradece. Mi abuela Chelita murió un par de años después. Bueno, entonces quiere que le cuente la historia del gringo. Cuénteme la historia del gringo. En 1934, la señora Carmen tenía 12 años y vivía junto a su familia en el sector de Chancagua, cerca del salto de agua del mismo nombre, 20 kilómetros al noreste de Collipulli, en el límite norte de la provincia de Malleco. Eran 7 hermanos,
Carmen la menor y única mujer del grupo. Aparte de los niños, habitaba en la casa de campo su madre, padre y el abuelo materno, de ascendencia alemana y dueño original de la propiedad. El terreno le había sido entregado por el Estado chileno durante el proceso que hoy llamamos ocupación de la Araucanía, en la que el gobierno de Balmaceda pasó tierras ubicadas entre los ríos Biobío y Tolten a colonos llegados de Europa bajo la promesa de un futuro mejor, haciendo patria en una nación joven, al mismo tiempo que les disputaba las tierras a los mapuches en un proceso de militarización y despojo de los terrenos. El abuelo de Carmen arribó desde el sur de Alemania y acá conoció a su futura esposa, hizo familia y tuvo una sola hija, la madre de Carmen. Cuando el colono alemán se hizo anciano, entregó la casa al esposo de su primogénita, que se hizo cargo de la tierra, dedicándose a la producción de leche, miel y a la agricultura. Los eventos ocurrieron una noche de verano. La señora Carmen estaba segura de ello, porque no recuerda haber visto la luna en medio del cielo despejado. Además, hacía calor y las ventanas estaban abiertas para que corriera aire y se ventilara la casa. Los caminos eran malos y resultaba difícil moverse en la zona a menos que uno conociera bien los alrededores. También había pocos autos. El papá tenía una burrita Ford A, pero pasaba echada a perder. Todo lo hacían a caballo o en carreta, desde repartir la leche y la miel hasta ir al pueblo de Collipulli. ¿A qué hora sucedió lo del gringo? No mucho después del atardecer, cuando recién estaba oscuro. Como era verano, debían de ser las 10 o 10:30 de la noche. Entonces no andaba nadie cerca, recalqué. Nadie. Ya le conté que la casa de los papás era la más alejada de la zona. A veces pasaban semanas que no venía nadie a visitarnos, y como le iba diciendo, todo comenzó con la caída de una estrella. ¿Cómo? A eso de las 10 de la noche, la casa entera de la familia de la señora Carmen se iluminó. Todos los que estaban dentro de la propiedad se asustaron. Era una luz potente que entró por todos lados. Corrieron a las ventanas a ver qué pasaba y vieron que hacia los montes caía una estrella. Así como una estrella fugaz, hablaba la abuela de mi amigo, como las que uno ve de noche, pero acá cayó cerca de la casa, detrás de los montes, hacia la cordillera. Me acuerdo que la luz fue tan fuerte que se iluminaron los árboles, así como por detrás. Aunque estaba muy oscuro, se veían claramente los detalles de los pinos y eucaliptos. ¿Cómo a qué distancia de la casa cayó la estrella? Unos 2 o 3 kilómetros. Ya le expliqué a mi abuela, interrumpió Carlos, que es imposible que cayera una estrella, porque las estrellas son más grandes que el Sol y, si cae una, la Tierra entera desaparecería. Y yo te digo que vi caer a una estrella. Yo, tus 6 tíos abuelos y tus bisabuelos y tu tatarabuelo, todos. ¿Qué sé yo que eso de que las estrellas son soles? Yo vi lo que vi y no era un sol. Lo increpó la señora Carmen, algo enojada. Solo luz, nada de ruido. Traté de calmar las aguas. Sí, solo luz, nada de sonido, ni temblor ni nada. Además fue muy corto. Yo diría que unos 3 segundos. Primero se iluminó la casa, luego cayó la estrella y después se prendió todo el cerro. Lo más inusual fue el silencio. La noche en el campo del sur de Chile está poblada de ruidos, grillos cantores, el sonido de los árboles, ladridos cercanos y lejanos, gatos que pelean en los techos, pero esta vez no. Los perros de la casa, generalmente muy bravos, se habían escondido y el gato, erizado, se había metido detrás de un mueble. El papá ordenó trancar la puerta, cerrar las ventanas y correr las cortinas. También apagar las velas y que nos fuéramos todos a acostar, que mañana íbamos a ir a ver qué era lo que había pasado. ¿No tenían luz eléctrica? No,
levantó los brazos la abuela de Carlos. En esos años no había electricidad más que en el pueblo. En los campos era pura vela. Es en ese momento cuando la historia de la señora Carmen y su familia da un giro. Habían pasado como 10 o 15 minutos desde la caída de la estrella cuando llamaron a la puerta. 3 golpes seguidos. El papá se asustó y mandó a su hijo mayor a buscar las escopetas, que mantenían cargadas y en un lugar con llave. El muchacho le pasó un arma a su padre y la otra la agarró él, con firmeza y nerviosismo. Cuidadosamente pasaron el seguro. El abuelo se adelantó al resto de los hombres de la casa y caminó en dirección a la puerta. Otra vez golpearon por fuera, nuevamente 3 veces seguidas. Al papá le llamó la atención que los perros no ladraran, y eran animales muy bravos con los extraños. Todos los que venían a la casa les tenían miedo. El más grande, que se llamaba Nerón, y era negro y maceteado, no dudaba en morder las patas de los caballos. Había que pararlo para que no se tirara contra los visitantes, y como era el jefe de la jauría, guiaba al resto de los perros. ¿Cuántos perros había en la casa? Como 7, si no más. Al papá le gustaban mucho los perros, a mis hermanos mayores también. Perro que encontraban en el campo, perro que traían a la casa, perro que les regalaban, perro que llevaban. Incluso habíamos criado un zorro cachorrito, pero los perros lo mataron. Eso pasaba harto. Los perros que quedaban eran los supervivientes, los que el Nerón dejó quedarse, porque si no le gustaba un perro nuevo, lo mataban entre todos, eran muy bravos. Y acá ni pío, nada, ni siquiera ladridos. Después de la caída de la estrella se escondieron. ¿Dónde? Se metían debajo de la casa o de las bodegas, en hoyos que ellos mismos cavaron. El abuelo esperó a que su yerno y su nieto tuvieran bien tomadas las armas. La mamá agarró a Carmen y a los niños más chicos y los llevó al segundo piso, pero la niña se las arregló para mirar desde la escalera lo que pasaba. El papá hizo un gesto y el abuelo abrió la puerta. Allí parado, bajo el umbral de la puerta, había un gringo. Así, muy rubio, alto y paliducho, como su papá. A mi papá lo apodaban el gringo Ortega porque decían que de joven era rubio y alto, pero más blanco, parecido a los alemanes que había en la zona por esos años. Alemanes puros, puros, recalcó, no como mi abuelo que era de madre italiana, por lo que tenía el pelo negro. Este gringo era muy rubio, volvió a subrayar, con el cabello casi blanco, igual que las cejas. ¿Tenía barba o bigote? No, nada de pelo en la cara, solo el cabello y muy cortito, casi pegado a la cabeza y las cejas bien delgadas, los ojos azules y la nariz aguileña. Vestía con un buzo rojo, parecido a los de Carlitos. Un Haddad, pero en 1934, comentó mi amigo. Sí, cerrado hasta el cuello y con unas líneas blancas en los brazos, por el borde. La señora Carmen recorrió con su mano derecha el dorso de su antebrazo izquierdo. Disculpe, ¿qué tan alto era este personaje? Mediría 1,80 m, si no más. ¿Usaba botas? ¿Algún calzado que le aumentara la estatura? La verdad no me acuerdo. Es que lo que más llamó mi atención era el rojo de su traje. En la época nadie usaba ropa roja. Flaco, gordo, flaco, muy flaco, como el Carlitos. Así, flaco como un niño de la edad de ustedes, subrayó. El gringo saludó con amabilidad y preguntó si le podían dar un vaso de agua. El papá de la señora Carmen, al notar que no era una persona amenazante, bajó la escopeta y llamó al resto de la familia para que atendiera al visitante. Todos pensaron que se había extraviado, porque evidentemente por su aspecto y su forma de vestir no era de esas tierras. El dueño de casa le ofreció pasar y le dijo que se sentara a la mesa. La mamá de Carmen se acercó amable y le propuso un té en lugar de agua, pero el gringo insistió en que solo quería agua. Agua de la llave.
¡Qué llave, por Dios! En esos años no había llave de agua ni agua potable. Toda el agua que teníamos era de pozo, la que guardábamos después de hervir en unos jarros grandes de lata. ¿Cómo hablaba? Como los gringos, así con hartas R's marcadas, como hablan los gringos cuando tratan de hablar en español. Yo creo que era inglés o alemán. ¿Por qué lo cree? Porque se veía como se ven los ingleses y los alemanes en las películas. ¿De qué conversaron? Me acuerdo que mi papá le preguntó de dónde venía y si andaba solo. Él contestó que estaba solo, que se estaba quedando cerca y que había salido a caminar. Insistió en que conocía el camino de vuelta, así que nos pidió que no nos preocupáramos. ¿No hablaron de la estrella que había caído antes? Él debió haberla visto. No, creo que no. Se confundió la abuela de Carlos. No me acuerdo muy bien si lo hablamos o no. Lo que sí recuerdo es que se tomó como 5 vasos grandes de agua, más de 1 litro. Bebía rápido, pero tranquilo. El papá y el abuelo le ofrecieron que pasara la noche en casa, porque podía ser peligroso y en la zona había bandidos. ¿Lo sabía? Sí, pues, bandidos y cuatreros, igual que ahora. Vayan ustedes dos a pasar la noche a la intemperie en los campos cerca de Victoria o Collipulli, a ver cómo les va. El gringo no quiso pernoctar en la casa de la familia de la señora Carmen. A pesar de que los anfitriones insistieron, él repetía que tenía que irse y que ya se le había hecho tarde. Con el agua que había bebido era suficiente. No estuvo más de media hora en el hogar. Se levantó, se despidió y, con la amabilidad que había mostrado desde el inicio, se fue de la casa. ¿Y los perros? Tampoco salieron en ese momento. Mi papá le advirtió al gringo sobre Nerón, pero él le dijo que no le tenía miedo a los perros. El abuelo ofreció acompañarlo hasta la salida del campo con una linterna de carburo, pero él se negó. Otra vez dijo que ya conocía el camino y que no tenía problema con la oscuridad. ¿Le ofrecieron pasar la noche? Sí, eso les acabo de contar. Así, a un extraño, como si nada. Es que se veía amable, confiable, no tenía aspecto de malandra. Uno reconoce a los hombres malos y el gringo se veía todo lo contrario. Parecía un ángel, era bonito. Un ángel, repetí, pensando en la analogía. ¿Y en qué dirección se fue? Salió de la casa y caminó hacia la salida, para el portón que daba al camino. ¿Qué camino? El camino que lleva a Collipulli, pues. Después consultaría un mapa. El campo de la abuela de Carlos había sido vendido en los 50, cuando la familia cayó en desgracia y no había mucha información. De hecho, ni Carlos ni sus papás conocían el lugar, no sabían cómo llegar ni dónde se ubicaba exactamente. Más cuando ni la señora Carmen recordaba el nombre de la propiedad, que para ella solo era el campo de los papás. Entonces se fue y nunca más volvió. Sí, de hecho, yo había olvidado la historia, hasta que vi a Carlos vestido como el gringo y me acordé. Pero ahí no termina, ¿verdad, abuela? Cortó Carlos. Cuéntenos lo que pasó al otro día. ¿Qué cosa? Nos miró. Lo que encontraron sus hermanos, pues. Pero yo no vi nada de eso, solo sé lo que ellos me contaron. Cuénteme lo que le contaron, pedí con disimulado fervor. Después de lo del gringo nos fuimos a acostar. En la mañana ya todo había vuelto a la normalidad y mis 3 hermanos mayores salieron a recorrer el campo a caballo. ¿Qué tan mayores? Juan debía tener 20, Manuel y Víctor unos 17 y 16. ¿Qué fue de ellos? Murieron, bajó el tono de la voz. Víctor se fue bien joven, Juan habrá muerto hace 10 y Manuel el año pasado. Bueno, volvió a la conversación. Ellos salieron a recorrer el campo y se dirigieron hacia el monte, a ver la estrella que había caído, pero no encontraron nada. ¿Cómo que nada? Levantó la voz Carlos. Bueno, casi nada. La abuela frunció el ceño. Juan dijo que vieron un círculo inmenso de tierra quemada. Así. La señora Carmen dibujó en el aire una suerte de aro.
Solo el círculo quemado, como un anillo. Eso me contó mi hermano. ¿Ves? Te dije que mi abuela y su familia tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo y no se dieron cuenta.